tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Hola familia del centro, buenas noches, me encanta verte ahí conectado, saludá, no seas tímido, saludá al que tenés arriba, al que tenés abajo, es una alegría para mí estar acá hoy y los saludo desde acá hacia allá, hacia sus casas y espero que hayan tenido un buen lunes, un buen martes, un buen miércoles el día de hoy y este mes es muy especial para nosotros, estuvimos teniendo unas temáticas increíbles, estuvimos con honra, con voluntarios, con gracia. Y este mes nos toca el mes de las conexiones, gran tema. Y mira, yo me traje acá mi iPad, muy barat lo mío, los que ven MasterChef van a entender de qué estoy hablando. Pero yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta el papel. Y voy a arrancar esta charla de esta manera. Te voy a remitir a tu infancia. Vamos a viajar juntos. ¿Te acordás cuando estabas en salita de 5, en jardín? ¿Te acordás de ese momento, salita amarilla, salita elefantes, que le ponían esos nombres de animalitos? Y tal vez vos entrabas solito, no conocías a nadie ahí. Y venía una persona, un nene o una nena y te decía, hola, yo me llamo Carlitos, ¿vos cómo te llamás? Y vos le decías, Sol me llamo. Y te decía la famosa pregunta de antes, ¿querés ser mi amiga? Y vos le decías, sí, obvio. Y ahí se ponían a jugar y se convertían en los mejores amigos del universo y se hacían brazaletes de la amistad y todas esas cosas y esas amistades duraban para siempre, ¿no? Ahora, eso era en el jardín. Cuando éramos nenes, nuestra personalidad estaba muy para afuera, pero ahora que somos adultos, señora y señor, ¿pasa de la misma manera? Claramente no. Si llega a venir una persona el día de hoy a mis 21 años y me llega a decir, ¿tenés ganas de ser mi amiga? Como diría Darío Barassi, raro. Claramente le diría que no, porque ya somos adultos y las relaciones interpersonales se ponen complejas, se ponen complicadas. ¿Por qué? Porque una persona se interesa en otra persona para ser amigo de esa persona, pero primero le pregunta de dónde viene, le pregunta su nombre, empiezan a buscar cosas en común que puedan compartir. Y las relaciones interpersonales de amistad son de a dos, porque tal vez uno esté interesado, pero necesita que la otra persona también esté interesada en tener una amistad, ¿no? Y pasa lo mismo con nuestra relación con el Señor Jesús. Y te voy a explicar por qué. Muchas veces el Señor Jesús está muy interesado en conocerte, pero tal vez nosotros no. Porque tal vez lo escuchamos o vivimos al Señor Jesús por otras personas, por lo que nos cuentan, por un amigo, por una hermana, por una prima, pero nunca tuvimos la oportunidad de conocerlo frente a frente, nosotros, una experiencia personal. Y hoy te voy a invitar a la charla de El Hijo, de Jesús. Y vamos a conocer la vida de Jesús, para que puedas conocerlo de la manera que tal vez yo lo conocí. Ahora, volvamos a la infancia. Vos le preguntabas a tu amiguito o a tu amiguita, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Y de dónde venís? Bueno, le vamos a hacer las mismas preguntas al Señor Jesús para conocerlo. Ahora, para empezar, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ni más ni menos. Es un integrante de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya nos enseñó Cris Amaya el miércoles pasado todo lo que hacía referencia al Padre. Y hoy me toca a mí lo que sería el Hijo. Ahora, muchos piensan que el Señor Jesús cayó un día de la nada en la tierra, nació y como que ahí empezó su vida. Pero eso no es así. Jesús viene desde el principio. Así que te invito a ir a Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Parece medio un trabalenguas, ¿no? 3 tristes tigres, pero no, ahora vamos a entender un poco más de qué se trata esto. La palabra clave en este versículo es la palabra verbo. Ahora, verbo viene de la palabra griega logos, que significa palabra. Palabra hace referencia a la vida de Jesús, a Jesús. Entonces, cada vez que en este versículo dice verbo, está haciendo referencia a Jesús. Ahora, vayamos a
al mismo versículo, pero en otra versión, y lo vas a entender un poquito más. En el principio, la palabra ya existía. Jesús ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Yo creo que acá yo me tendría que bajar y chicos, terminó la charla porque está diciendo un montón de cosas hermosas. Ahora, Jesús es Dios mismo. Es el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra para salvación del mundo y para reflejar al Padre a las personas que habitamos en este mundo. Quiere decir que yo puedo conocer al Padre a través de Jesús. Más adelante, en Juan 1:14, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Increíble. Jesús se hizo hombre para venir a la tierra a salvarnos y a mostrar a Dios Padre. Entonces, ya pasamos la primera etapa, ¿no? En nuestra relación de amistad. Conocemos quién es, conocemos su origen, que está desde el principio, y conocemos su propósito, qué vino a hacer acá a la tierra, a salvarnos. Ahora, avancemos un poco más en nuestra relación de amistad. Cuando uno conoce a una persona, empieza a descubrir características que lo hacen único, que lo hacen especial. Jesús tenía una personalidad, tiene una personalidad que lo hace especial, perfecto. Y vamos a ir descubriendo estas características a través de la vida de Jesús. La primera la voy a dejar para lo último porque es la más importante. Pero vamos a arrancar con esta. Carismático. ¿Viste esas personas que vos decís, pasaría horas hablando con él, tomando un café, tomando unos mates, puedo hablar de cualquier cosa con esta persona? Bueno, así es Jesús. Por eso las multitudes, la gente se acercaba para estar con él, se sentaba ahí con él y quería escuchar sus palabras, sus enseñanzas. Dice ahí en Mateo 8:28 que la gente se asombraba de las cosas que decía Jesús. Muchas veces tenemos la imagen de que Jesús era una persona triste, una persona como introvertida, porque así tal vez lo pintan en las películas que vemos, pero la Biblia nos muestra que Jesús no era así. La gente disfrutaba de la compañía de Jesús. Entonces pasemos a la segunda característica, era amigable. Jesús creaba un clima de amistad con las personas con las cuales estaba. A los discípulos los llamaba amigos. Entonces, esta característica me encanta y te voy a dar un ejemplo. Cuando estaba preparando esta prédica, vi una película que a mí me gusta mucho, que se llama La Cabaña, peliculón, te la recomiendo. Explica muy bien la Trinidad, explica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la persona que representa a Jesús lo hace muy bien, está muy bien caracterizada. Y en un momento el protagonista le dice, para mí es muy fácil relacionarme con vos. Y Jesús le dice, porque yo soy inhumano. Vos te ves reflejado en mí y yo me veo reflejado en vos. Entonces, eso era lo que tenía el Señor Jesús de especial, que hacía que la gente quería estar cerca, quería charlar con Él. Pasemos a la otra característica, sencillo. Una palabra que para mí lo describe a Jesús de una manera increíble. ¿Qué pasaba? En la antigüedad los judíos pensaban que el Mesías iba a venir con una corona, lleno de joyas, en un carruaje. Pero Jesús vino y nació en un pesebre. Jesús vino de una manera sencilla al mundo. Tenía un trabajo, tenía amigos, tenía sueño, tenía hambre. Era un hombre común y corriente. Y eso le llamaba la atención a los judíos, porque esperaban otra cosa. Pero sencillo fue lo que hizo que Él se muestre al mundo como hombre y que muchos puedan entender que Él sentía las mismas cosas que las personas normales, pero con la única diferencia de que Él era perfecto, ¿no? Que Él era el Hijo de Dios. Ahora, pasemos a la otra, que esta me encanta, y pondría 2 palabras en esta característica. Diferente / extraordinario. Todo lo que hacía Jesús era
Era increíble porque nadie hacía algo parecido a lo que hacía Jesús. Era fuera de lo común. Y te voy a dar un ejemplo, mira. Sanó a un ciego poniéndole barro en los ojos. Yo creo que a nadie se le ocurriría sanar a una persona poniéndole barro en los ojos. Pero Jesús lo hizo así, quiso ser diferente y lo sanó de esta manera. Otra, sanó a un leproso tocándolo. Ahora, pongámonos en contexto, ¿no? Sacando la parte contagiosa a lo COVID de lo que es la lepra. Los leprosos eran considerados personas malditas, personas impuros, los llamaban, los alejaban de la sociedad. Y Jesús, en este acto, dice acá en Mateo 8:8, que extendió la mano y tocó al hombre. Ahora, yo me pongo en la piel de ese leproso, ¿no? Su familia lo rechazaba, los despreciaban. Tal vez hacía muchos años que no veía a su mamá, a sus hermanos. Y vino un hombre desconocido y lo tocó, lo palpó. Tal vez hacía cuánto que no recibía una caricia o que no recibía algo tan cercano como que le pose la mano encima. Esas cosas hacía el Señor Jesús de diferente, que se caracterizaban y que salía de lo común, ¿no? Y tengo un tercer ejemplo que me gusta mucho. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿no? Pero siempre nos quedamos con la parte que Jesús dice, el que bebe de mi agua no tendrá nunca más sed, y nos quedamos en esa conversación. ¿Qué pasó de diferente con esto? Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, ¿no? Tenían como un rechazo hacia ellos. Jesús, obviamente como es Jesús, no cumplió eso y fue y habló con esta mujer. Y tal vez la historia podría haber terminado ahí, pero no. Por el testimonio de esta mujer, ella le fue a contar a su familia, a sus amigos, y pudieron muchos samaritanos ese día conocer al Mesías y creyeron en él. Dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días en ese lugar y por su palabra muchos creyeron en que él era el Salvador. Y decían, no solo por el testimonio de la mujer, sino porque lo hemos visto y lo hemos comprobado. Jesús le predicó a todos. Jesús no hacía distinción. Jesús le predicaba a los judíos y le predicó a estos ciudadanos de Samaria, ¿no? Ahora vamos a la otra característica. Jesús era desafiante, una palabra que puede ser malinterpretada, ¿no? Porque a veces suena como que uno va al choque todo el tiempo. No, Jesús era desafiante. Cada vez que los maestros de la ley venían como a desestabilizarlo, para arrestarlo, para que diga algo malo, Jesús siempre les contestaba con la palabra. Y siempre decía lo justo y necesario. No decía ni más ni de menos. Decía lo que tenía que decir y el momento que tenía que decir. Y las personas escuchaban las respuestas que daba y eran cosas increíbles lo que decía porque les daba vuelta lo que tal vez decía la ley. La ley tenía que ser cumplida, obviamente, pero muchas veces los fariseos la tomaban muy literal y Jesús mostró que hay un montón de cosas que tienen un significado atrás, que no era tan literal, y Él les mostraba en vida propia cómo tenía que ser cumplida esa ley. Ahora, pasemos a una característica muy importante para nosotros, para los cristianos. Jesús era compasivo. Dice ahí en Mateo 9:36, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Jesús veía a esa gente que estaba confundida y lo que menos hacía era juzgarlos. Lo que menos hacía era retarlos. Jesús los miraba con ojos de compasión. ¿Por qué? Porque sabía que con Él podían cambiar su vida, podían encontrar el rumbo. Esas ovejas podían tener a un pastor que las esté guiando, que era Él. Entonces, Jesús se sentaba a comer, por ejemplo, con un cobrador de impuestos, la historia de Zaqueo, que muchas veces la contamos y la predicamos. Y muchos lo criticaron porque él se sentó a la mesa con estos impíos, ¿no? Y siempre le salía juzgar. Y muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos, en vez del lado de Jesús, del lado de la compasión, nos ponemos del lado del juez.
Y estamos todo el tiempo criticando a la otra persona. Uy, mirá lo que hizo. No, ¿a vos te parece? Está cantando. Y mirá, ¿vos viste lo que hace afuera? No, a mí no me parece. Yo creo que... Y estamos todo el tiempo desde ese lado, ¿no? Jesús nunca hizo algo parecido a eso. A Jesús no le importaba el pecado de la persona porque iba hasta lo profundo para llegar al corazón de la persona, para poder sanarlo, para poder redimirlo. Ahora, eso no quiere decir que Jesús, bueno, pequemos. No, no, no. Jesús, cuando se encontraba con un pecador, ¿qué le decía? No peques más. Pero lo hacía con amor. Y primero miraba con compasión. Empecemos como cristianos a mirar con los ojos de compasión con los que lo hacía el Señor Jesús y dejemos de ser jueces. Porque mientras más jueces seamos, más lejos estamos de Jesús. ¿Sí? Pasemos a la última, que para mí es la mejor, que es la 1. Jesús es amor. Jesús era amoroso. Siempre trató a la gente con amor y lo sigue haciendo. Dice así, en Juan 15:9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Paso al versículo 12. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Vamos a dejar ahí, ustedes después leanlo completo en su casa. Jesús dijo, no hay un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si Él te considera su amigo y está trabajando todos los días para que vos seas su amigo también, entonces quiere decir que no hay una persona en este mundo que te ame más que Él. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vas por la calle, vas caminando y viene un auto y te está a punto de chocar? Yo creo que me quedaría paralizada, ¿no? Y viene una persona y te empuja y deja que el auto lo choque a esa persona para que no te choque a vos. Yo creo que pasaría mi vida agradeciéndole a esa persona por haberme salvado la vida. Bueno, a veces como cristianos no le damos el valor que tiene que tener el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Damos ese sacrificio por sentado. Como que no, yo cuando oro le agradezco al Señor Jesús porque me salvó, porque me redimió, y cuando digo, Señor, te pido por estos alimentos, gracias porque me salvaste, amén. Eso no cuenta. Uno tiene en carne propia que agradecerle a nuestro Señor Jesús por ese sacrificio que hizo. Porque Él nos amó tanto que se sacrificó Él para que hoy podamos estar acá. Y a los 3 días resucitó, ¿no? Entonces, empecemos a hacer que ese sacrificio valga la pena. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. El último punto que tengo para compartirte el día de hoy, le puse así, pequeños Cristos. Pequeños Cristos es el significado de la palabra cristianos. Así los empezaron a llamar a los seguidores de Jesús ahí en Hechos 11:26, que fue la primera vez que se nombró la palabra cristianos, que significa pequeños Cristos. Entonces, cuando nosotros queremos tener una relación con nuestro Señor Jesús, la mejor forma de tenerla, además de conociéndolo y pasar tiempo con Él, el resultado es imitarlo. Imitar lo que Jesús hacía. Y muchas veces nos quedamos con la frase, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Yo lo tengo que imitar, tengo que hacer lo que Él haría. Pero nos olvidamos el cómo lo haría. Nos quedamos solo en la acción. Y Jesús no solo accionaba, Jesús era amor, Jesús era compasivo. Y no solo hacía las cosas, sino era distintivo el cómo las hacía. Entonces, empecemos a hacer las cosas como Jesús las hacía. Vivamos a Jesús. ¿De qué me sirve a mí darle de comer a una persona que está pasando necesidad si no lo miro a los ojos y le demuestro a Jesús con esa mirada? ¿De qué me sirve a mí decirle a una persona, voy a estar orando por vos esta semana, si no le doy un abrazo, si no le pongo la mano sobre él y le digo, va a estar todo bien?
y que mi sonrisa lo refleje a Jesús. Empecemos a vivir a Jesús. No nos quedemos solo en la acción. Y termino con esto. El Verbo estuvo en el principio junto con Dios. Ahora, ¿alguna vez leíste el último versículo de la Biblia? Mira lo que dice, ahí en Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de todas estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Verbo, Jesús, estuvo en el principio y Jesús va a ser quien venga en el fin a buscar a quienes, a los pequeños Cristos. No a los pequeños Cristos de la boca para afuera, a los pequeños Cristos que vivieron su vida imitando al Señor Jesús y viviéndolo en su vida cotidiana, a esos que fueron compasivos, a esos que fueron sencillos, a los que fueron amorosos, a los que fueron amigables, a los que fueron carismáticos, a los que dan su vida por su amigo, así como su amigo dio su vida por ellos. Cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, a mí me encantaría que seamos muchos más pequeños Cristos. Me entristece mucho cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia por los cristianos. Difícil, ¿no? Es muy difícil escuchar eso, porque quiere decir que no estamos imitando a Jesús como deberíamos. Yo te invito a que esta noche eso cambie, porque mientras más imitemos a nuestro Señor Jesús, más pequeños Cristos va a haber, y más pequeños Cristos Jesús cuando vuelva se va a llevar. Amén. Así que, ¿qué te parece si terminamos orando para que esta palabra la podamos poner en práctica todos los días? ¿Te parece? Señor Jesús, gracias por este miércoles. Te agradecemos porque podemos estar en este lugar, Señor. Te pedimos en este momento que vos puedas abrir nuestros ojos, Señor, para que podamos conocerte más, para que podamos imitarte más y que podamos amarte con el mismo amor que vos nos amás a nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias por escucharme y te veo el sábado. Conectate, ¿eh?